Títere. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que se conecten a ver estas charlas de Art Pop 360, donde somos ese puente entre la comunidad de artistas y la gente que disfrutamos del arte, la gente de a pie. El día de hoy estoy de gala, estoy con un artista plástico guanajuatense, muralista y que ha tenido la deferencia de conectarse el día de hoy con Art Pop 360. Y sin más ni más, Pablo Durán. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Tere. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Y tenerte espero aquí. que Pues ustedes también. no, Y no, espero que hombre. ustedes también estén muy bien. Sí, estamos muy bien aquí de tenerte. Pues bueno, a ver, vamos a empezar. Pablo, naces en Guanajuato, en la capital, ¿y cómo es tu acercamiento con el arte? Bueno, pues desde niño, definitivamente, desde que recuerdo, empecé a dibujar con un primo mío, desde que teníamos, no sé, la verdad, 5 años, yo creo, y él en algún momento dado, nos juntábamos a dibujar juntos. Y en ese entonces, pues yo vivía en el campo, entonces, pues dibujaba lo que había allí en mi casa, que eran plantas, camiones de mi papá, animales, porque ellos tenían muchas, pues cultivaban. Entonces, toda la herramienta, toda la maquinaria que había allí, pues yo me dediqué a dibujarla. Y luego, primero fue como hacia los objetos, pero también me fui luego hacia el paisaje. Entonces, recuerdo que me subía a los pinos y me gustaba ir viendo hacia el horizonte, hacia lo más que podía, hasta que ya el pino de plano se movía así. Y entonces todo eso lo iba dibujando, todo, todo, absolutamente. O sea, una de las imágenes más recurrentes que tengo es que cuando era la cosecha de maíz, pues hacían montones de mazorcas de maíz y yo me subía hasta arriba con mi cuaderno y ahí me ponía a dibujar. Entonces es una de las memorias más antiguas que tengo, pero desde muy niño, pues. Ok, lo traes en el ADN y tu entorno te facilitó que soltaras soltaras la imaginación y te acercaras. Muy bien, después ya tomas la carrera como tal de Ujú. artes plásticas. Platícanos cómo fue esa universidad y transitar por ahí. Bueno, pues anduve por varias carreras. Definitivamente mi interés por el conocimiento también ha sido una constante. Primero anduve en electrónica y luego me fui a la Facultad de Química. Estuve en la escuela de música y anduve conociendo esto del conocimiento. Hasta que un día, fíjate, iba en octavo semestre de la Facultad de Química y un día después de toda una semana de estar en el laboratorio, salía y entonces ahí donde yo me comía mi lonche, se ve la bufa y entonces los atardeceres eran extraordinarios, así extraordinarios. Y un día, definitivamente fue por ahí del jueves, en la tarde sentí como algo se movió en mi interior y en mi mente y todo. Y en ese momento me di cuenta que lo mío era el arte, porque yo dibujo desde niño. Y en ese momento ya no me cupo duda de que sí me encanta la ciencia, en ese momento me encantaba, ya iba en octavo semestre de la Facultad de Química, pero ahí me di cuenta que lo mío era estar explotando el arte, pues, o sea, esa cualidad. Y entonces me dediqué a las artes desde entonces y luego pues ya estudié en la Escuela de Artes Plásticas. Afortunadamente tuve maestros excelentes y luego pues estudié la maestría y el doctorado también. Qué gozada, fíjate, una suerte de corazonada de que el cuerpo te habló y te dijo, no, amigo, no vamos para allá, vamos a ir hacia el atardecer. Qué emocionante revelación.
Si alguien ahorita te está viendo, Pablo, y todavía no le llega esta corazonada, todavía está haciendo algo que no lo satisface, que no es desde el amor, ¿qué le dirías a esa persona? Pues lo que pasa es que primero escucharse, ¿no? Escucharte a ti mismo, pues, porque sí son, o sea, son, como dices tú, corazonadas, o sea, realmente el corazón da un vuelco. Y cuando ya lo puedes sentir específicamente, cuál es pues, tu camino, ya lo que sigue de ahí, pues, es la decisión. Claro, Entonces yo recuerdo que en ese momento dije, bueno, pues, si ya esto es lo que yo siento así completamente, pues entonces ya mi siguiente decisión fue irme totalmente a las artes. Y al grado de que hasta mi familia pues me decían, oye, pues ya acaba química y luego haces lo que quieres, ¿no? Y yo le dije, no, pues es que voy a hacer lo que quiera desde ahorita porque ya lo sentí. Y entonces yo creo que la decisión es muy importante porque definitivamente se requiere tener la convicción al 100% de que lo tuyo es el arte y decidir ser artista. claro, claro. Pues muchas gracias porque sí lo dejas muy, muy claro. O sea, síguete. Confía que el proceso es lo que te va a ir dando la claridad. De repente tenemos ahí un mitote, como decían los toltecas, pues solamente nos queda cerrar los ojos y seguir nuestro corazón. Entonces sí es importante seguir lo que sentimos y que nos habla el cuerpo. Eh, Pablo, platícanos cómo vas de un formato pequeño, de un formato como el que podemos ver de la silla o el que tienes atrás, que es extraordinario, si te mueves un poquito así como Sí, que, claro. ándale, perfecto, ese es un autorretrato tuyo. O sea, estos Sí. formatos, creo que todo, no, si quieres ya, Pablo, no te quiero incomodar. No, está bien. De estos formatos, ¿cómo es? Porque creo que por lo que me han platicado otros artistas plásticos, no es sencillo dar el brinco cuántico, por así decirlo, hacia el muralismo. Y tú tienes en acrílico, tienes también en azulejo uno que se llama El Beso, que es de Frida y de Diego, que es hermoso. En fin, tienes muchos en deportivos, música, en fin. ¿Cómo fue ese paso o qué fue lo que te llevó a aventarte a hacer murales? Bueno, pues fue un proceso, porque desde el momento en que tomé la decisión de entregarme de lleno al arte, me cultivé. Yo ya sabía dibujar, yo ya sabía pintar, pero me di cuenta que en el mundo del arte hay muchas técnicas y muchos procesos. Y entonces, pues yo quise aprender más, o sea, quise aprender todo, pues. Y entonces dibujaba, bueno, hasta la fecha, el dibujo yo creo que para mí el dibujo es mi base, ¿sí me explico? Porque yo desde niño dibujo y para mí el dibujo es casi todo o gran parte de los planteamientos que yo hago visualmente. Yo siempre los empiezo dibujando. Para mí el dibujo es la apertura de la imaginación. Y entonces, recuerdo que la primera vez que pinté en público, estaba yo pintando con latas de aerosol y duré viviendo de las latas de aerosol como 3 años, hasta que un día ya no se vendió y entonces dije, bueno, pues alquilé un espacio y hice un estudio y entonces empecé a hacer pinturas ya más grandes. Empecé a hacer óleos, empecé a hacer acrílicos grandes de tamaños de 2.20, de 2.5 por 2, 1.40 por 1.85 y así. Hasta que llegó un día en que mandé a hacer unos bastidores y ya cuando los intenté meter a mi estudio, pues no cabían por la puerta. Entonces, eh, los tuve que desarmar y los volví a armar adentro, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta que ya el bastidor como tal ya me estaba haciendo pues un inconveniente.
Mm. porque cada vez mis formatos iban siendo más grandes. Y entonces un día dije, bueno, y pues ya para qué hago bastidores, mejor me voy al muralismo, porque cada vez mi obra era más grande, ¿sí me explico? O sea, fue una necesidad. Y entonces, esa fue la razón física, por así decirlo, ¿no? Que cada vez mis pinturas estaban más grandes, entonces ya no cabían por mi puerta. Y entonces dije, pues bye, me voy a dedicar a hacer directamente pintura en el muro. Y entonces ese fue como mi primer necesidad física. Pero en mi necesidad imaginativa, pues también cada vez quería formatos más grandes y una de las características que tiene el muralismo es que pues el formato puede ser inmenso. Y luego ya en la práctica mural, pues me he dado cuenta que el proyecto mural tiene todo, absolutamente. Una visualización, por supuesto, una estructura a través del boceto. Sí. Y en la realización, pues también tiene varios tipos de técnicas interiores, exteriores. Y entonces definitivamente es donde he ido encontrando mi expresión, pues, digamos, más pública, Ok, más por pública. así decirlo. Claro. Sin embargo, hay siempre este deseo de expresarte, no importa quién lo vea o cuál sea lo que provoca en el otro, porque todo viene de una experiencia tuya, o cómo se pinta, cómo pintas tú. Claro, yo creo que ahí sí hay una diferencia con la pintura de caballete, porque Ujú. yo duré muchos años pintando caballete. De hecho, ahora lo hago, pero más como encargos. Pero cuando lo hacía desde un sentido íntimo, yo creo que uno de los rasgos de la pintura de caballete es precisamente ese rasgo íntimo, tu intimidad, ¿sí me explico? Sí, Tu proyección de las cosas, tu perspectiva de las cosas, pero siempre va a tener un rasgo muy personal, mucho, muy personal y muy emotivo, emocional, pues muy sensible. sí, Y una de las características que yo he encontrado en el muralismo es que puedo tener lo sensible, puedo tener la pasión, pero también la proyección hacia un público. O bien, sea, el hecho de crear una obra pensando en que va a ser vista por muchas personas, ¿sí me explico? sí, Y eso a mí me gusta mucho del muralismo, porque también me hace extenderme emocionalmente. claro. La pintura de caballete me sumerge, ¿sí me explico? Me Sí, sumerge. buenísimo. Y el muralismo me expande. Entonces, Eh, para mí eso es excelente, es extraordinario, porque si me ha pasado, o sea, si yo me sumerjo en la pintura de caballete, llega un momento en que ya ni siquiera quiero salir del estudio. En cambio, el muralismo me expande y me hace salir del estudio, ¿sí me explico? Es más, la obra está afuera, pues el estudio es afuera. Y claro, eso a mí me encanta poder estar interviniendo un muro, tener un equipo de trabajo, tener gente que pasa y que te critica, interactuar con el público, invitarlos a participar. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo, esa interacción. ¿Sí me claro. explico? Sí, el arte es lo pones muy nítido, es muy nítido. Tu arte va más allá de poder estar en un lugar cerrado que lo aprecien pocas personas. Se vuelve público en el momento en que ya haces de la ciudad, te apropias de la ciudad como tal. Hay un hilo Claro. conductor, Pablo, en tu obra que es la libertad. Se huele, se siente en tu obra cuando la ves que esa libertad tiene que ver con esto que platicas. Sin embargo, también estás hablando de una inmersión cuando estás en Caballete. Entonces, ¿cómo dirías tú que fluye tu amor, tu pasión, tu libertad a través del arte? Bueno.
Eh, yo creo que en primer lugar sí hay una introspección, porque a mí me gusta mucho visualizar. O sea, yo en todo momento estoy visualizando cosas, pues, y luego, por ejemplo, en la noche antes de dormir, pues te llega una explosión de imágenes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que para mí el proceso empieza con esa visualización, con esa capacidad de imaginar todo y recrearlo en mi mente. Y ahí es donde empieza mi pintura de caballete, ahí es donde empiezan mis murales, ahí es donde empieza prácticamente toda mi capacidad expresiva. O sea, yo sí transfiero a imagen todo lo que siento. ¿Sí me Híjole, qué explico? gozada, claro, te explicas. ¿Sigue siendo Pablo el niño el que te rige al momento de la creatividad, de esa conceptualización? ¿Sigue siendo él? O tú ya le ayudas con todo tu conocimiento? Yo creo que mantener al niño vivo y vigente definitivamente debe de ser necesario. Bueno, en mi caso, porque también he tenido, por ahí he tenido un par de anécdotas donde, bueno, la anécdota es muy sencilla, así va. En una ocasión yo duré con una rutina durante unos 4 años y era una rutina que definitivamente ya no estaba resultando creativa. Y entonces recuerdo que un día, yo ya estaba muy cansado físicamente, mentalmente, y un día llego, me recuesto y te puedo asegurar, así te lo juro, te lo juro, te lo juro, que escuché una voz interior de un niño que me gritaba, ya me tienes hasta la madre Sí, con esto. En serio, te lo juro, ¿eh? lo creo En ese totalmente. momento, en ese momento me di cuenta, y me lo dijo 2 veces, o sea, me gritó 2 veces, ya estoy harto. Y entonces me di cuenta que el niño interior está vivo, pero también uno tiene que hacerle caso, pues, porque es tu voz interna, o sea, es tu voz interna y el niño interior es la creatividad. O sea, es ese momento en que tú te atreves a ver tu realidad de otra manera y a jugar con las cosas, ¿sí me explico? Sí, Y cambiar las rutinas y el niño interior es el que te lleva a ese juego. Entonces, yo creo que mantener al niño interior es vital, precisamente para poder tener la capacidad de ver las cosas nuevas, siempre, poder jugar con las herramientas, con los materiales, con las ideas, con las imágenes, y luego ya viene la experiencia, porque definitivamente, claro que, por ejemplo, ahorita yo ya llevo 28 murales y ya la experiencia que tengo sí es de 28 murales, pues. Por ejemplo, el mural número 20 y el 25 fueron muy difíciles en todo, en su elaboración, en su proyección, en su hechura. Y luego ahora lo veo hacia atrás y digo, es que aquí fue así. Y entonces para el nuevo mural yo ya proyecto también mi experiencia y digo, no, esto lo vamos a hacer así, porque así es como funciona. ¿Sí me explico? sí. Entonces yo creo que es una fusión de cosas, es mantener al niño activo para lo creativo, para obtener esa capacidad en el día a día y tener la experiencia dispuesta para diseñar cómo vas a desarrollar un proyecto. Claro, es una suerte de mezclar, o sea, dejar que el niño experimente, proponga, cree. Sin embargo, las horas de vuelo del artista, del que vive del arte, pues también pone ahí su cacho. Como dijiste en el 20 y en el 25, pues sí aprendí Sí, y entonces ya supe, ya me mejoré a mí mismo. Qué gozada, Pablo, sí. qué gozada ver cómo es que tu niño y tu artista de experiencia juegan con formas, con espacios, con colores. Platícanos tus colores, porque se reconoce tu obra, pues.
Pues en ese sentido, eh, sí he tenido, bueno, el color a mí en lo personal me mueve. Y he ido desde los tonos completamente brillantes. Por ejemplo, ahí en mi Instagram tengo algunas obras de cuando tenía, por ejemplo, vamos a suponer 19 años. Y entonces pintaba con los colores así completamente intensos. Y mientras más brillante, mejor. Y eso me mueve, o sea, me gusta el color, pues. Y luego ya, de hecho, en esa ocasión hice una serie hablando de esto de los formatos grandes. Ensamblé 5 piezas de 1,40 por 1,85. Eran 5 piezas. Y ya de ahí yo ya estaba vislumbrando un muralismo, ¿no? Porque siempre me gustaba ensamblar piezas para que la pieza fuera más grande. Y entonces recuerdo esa serie, me encantó porque tiene mucho color, tiene mucha energía. Y bueno, pues yo tenía 20, 22 años. Y luego también he tenido una etapa muy interesante que fue descubrir el color de la naturaleza. Eh, en una etapa de mi vida, en una mochila me metía mis lienzos, unos cuadros así, unos cuadernos, y metía mis óleos, mi material en una mochila y me iba en bicicleta hasta el cerro. Aquí en Guanajuato hay un cerro que se llama El Cubo. Y ahí me ponía entre el cerro y sacaba mis materiales y ahí me ponía a pintar los atardeceres. Y ahí fue donde descubrí el color de la naturaleza. Y realmente eso me maravilló porque la naturaleza pues es maestra. Claro. Entonces cuando yo vi los colores naturales, el color de la naturaleza, pues ahí fue donde realmente aprendí a hacer mezclas. Porque pues me ponía la meta de igualar el tono y así. Y entonces esa serie de obra me gusta mucho porque fue ver, o sea, fue realmente ponerme como alumno de la naturaleza, pues, la cacería del color. Y Yes. luego, ya después me vino otra etapa donde ya puedo fusionar, ¿sí me explico? La Sí. vibración de mi temperamento. A mí, yo, por ejemplo, yo me reconozco rojo. Yo soy rojo, ¿sí me explico? A Sí. mí el color, de hecho, una vez estaba yo como en un sueño y yo estaba como ascendiendo hasta que llegué a una flama completamente roja y ahí me quedé. Y a mí el rojo me vibra, a mí el carmín, el rojo, la escarlata, me vibran. Entonces yo soy rojo, por eso me gusta esa vibración, pero también claro que me encantan los medios tonos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a trabajar un paisaje o vas a hacer un rostro, pues claro que la preparativa de los medios tonos, yo cuando estoy en mi paleta me puedo tardar hasta 2, 3 horas preparando colores. Qué interesante. Va a ser una gozada cuando te podamos visitar en tu Gracias. estudio. Pablo, para ir retomando los puntos de esta plática deliciosa que nos has dado, una clase de lo que es un artista. Naces Gracias. artista, lo traes en el ADN, tu entorno en tu niñez te ayuda, todo lo que veías lo plasmabas, en una suerte de buscar conocimientos, tocas varias artes y de repente el vuelco al corazón que te dice, es el arte. Es el arte. Sí. Entonces, te estudias, o sea, sí tienes como una disciplina, una metodología, y a ti las musas siempre te toman trabajando. Has ido desde los colores estridentes, tu base siempre ha sido el dibujo y en una suerte de encontrarte con los colores de la naturaleza, de experimentar otro tipo de formatos y, y soltarte y decir, el espacio es un lugar donde yo puedo estar, donde yo puedo hacer lo mío, no importa las características. Qué gozada, Pablo. ¿Qué le podrías dejar a la comunidad de ARPOP 360 en esta primera charla desde tu rojo? Bueno,
Yo creo que, bueno, en alguna ocasión me preguntaba alguien, me preguntó, oye, ¿por qué pintas? Y entonces lo pensé un fragmento de segundo y lo único que me salió en ese momento, le dije, pinto por una necesidad emocional, por una necesidad de decir algo, por una necesidad de expresar, por una necesidad de existir. Hermoso. Y yo creo que eso para mí es lo que me ha ido, eh, es lo que me permite regresar al arte, pues. Porque también el arte tiene sus procesos, o sea, tiene su parte creativa, agradable cuando estás vendiendo, cuando todo va bien, pues, ¿sí me explico? Cuando Sí, tienes proyectos. Pero también tiene una parte donde hay veces que pasa, como yo creo que como en todo, ¿no? Hay fragmentos de tiempo donde a lo mejor yo he tenido en algunos momentos que o no hay ventas o no salen nuevos proyectos o tú estás en un estado eh, donde no especifica, ¿sí me explico? O sea, hay momentos así, sí, hay sí, sí. momentos como si uno estuviera en un limbo y tienes muchas ideas, pero no concretas, ¿sí me explico? Sí, Son como etapas de adaptación. O también cuando, por ejemplo, tu obra, pues, es tan íntima y tan personal que luego a veces no le gusta a las personas. claro, Entonces, ese tipo de etapas, cuando el arte está sumergido, también es importante decir, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, pues. claro. Yo creo que uno de los elementos difíciles de ser artista es precisamente, por ejemplo, entre un proyecto y otro. Por ejemplo, un proyecto que tuviste mucho éxito y se acaba, y luego cómo llegas a otro, ¿sí me explico? Sí, De repente hay cosas que ya no te funcionan en un nuevo proyecto, el público cambia, los que te contratan cambian. Entonces, esos momentos difíciles, yo creo que ahí también es muy importante entender que también es parte de ser artista. sí, ¿Sí me explico? es Y yo a veces pienso que a veces las personas nos ven como locos, pero no es que estemos locos, sino que simplemente estamos en fases. ¿Sí me explico? claro, A veces claro, puedes estar completamente loco haciendo obra, o a veces simplemente puedes estar contemplándola, claro. contemplativo, Sí, contemplando un atardecer. sí, es como estar 24/7 sintiendo, sin embargo, también tener que decir, el cuerpo necesita dormir, el cuerpo necesita comer, es como alimentar y darle espacio. Esos Claro. limbos, es como esta imagen de cuando estás en el agua que flotas, que no hay un tiempo. Entonces, es como de descanso, es un remanso. Sin embargo, pues el niño creativo, tu rojo, pues te pone a trabajar. Qué interesante, Pablo, nos has compartido puntos importantísimos. Esperamos Gracias. en Art Pop 360 volver a tener una charla contigo para darle continuidad a que te conozcan. Entonces, pues bueno, horas de vuelo, creatividad, dejar a tu niño saber si eres fuego, si eres rojo, si eres lo que seas, estar muy en contacto contigo y no hay límites. El límite no lo tiene un estudio, el límite el artista decide dónde y cómo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Pues bueno, Pablo, siempre terminamos estas charlas con 10 preguntas de Bernard Pivot, que las hacía James Lipton, mi entrevistador favorito, si me permites. Sí, claro. ¿Cuál es tu palabra favorita? Pues la primera que se me vino a la mente fue amor. ¿Cuál es la palabra que más te desagrada? Pues la palabra odio.
¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pintar. ¿Qué es lo que más te disgusta hacer? Híjole, pues, pues sí, cuando no estoy obedecer órdenes, hay veces que me disgusta mucho. Totalmente. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? No, pues el sonido de las palabras de mis hijos. ¿Cuál es el sonido que más te disgusta? El ruido en general a veces. Ok. ¿Cuál es tu grosería favorita? Pues no, ¿Cómo pues va? tengo tantas. O la que estés usando ahorita. Híjole, no, pues pues hay varias. Por ejemplo, ya dije una hace rato. La Sí, de estoy hasta la madre. Y otra, la de está cabrón. Ah. bien. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer, Pablo? Bueno, dentro de mis variantes también me gusta mucho escribir poesía. De hecho, me reconozco como poeta, aunque no, no explícitamente, pues. A mí me gusta reconocerme así y me gusta mucho escribir, me encanta. Y también como científico, creo que también me gusta ver mucho la vida a veces como científico porque eso me hace aterrizar también, Claro. me hace ver lo objetivo de las cosas, que a veces el arte me hace volar, pero también la ciencia me dice, a ver, espera, ¿y cómo lo vas a hacer? Es tu cable a tierra. Muy bien. Sí. ¿Y qué profesión no te gustaría ejercer? Híjole, pues yo creo que Yo creo que no tanto las profesiones, sino más bien cuando uno ya hace cosas que ya no siente si quieres. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, puede ser cualquier profesión, pero si ya no la quieres hacer y ya no sientes, pues ya. O sea, porque ya estás siendo deshonesto contigo mismo. Claro. Entonces, Bien. eso yo creo que para mí todas las profesiones son bonitas, valiosas y así, pero hacerlas con ganas, ¿no? De Claro. querer realmente estar ahí. Muy bien. Y por último, Pablo, si el cielo existe y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría que te dijera? Pues, pues más bien pues que para lo que me hizo lo hice, ¿no? O sea, Bien, porque también eso es importante en el arte. Hay momentos en que todo te dice que no, todo absolutamente, pero algo más fuerte que todo te dice sigue, ¿no? así es. Llámese en cualquier circunstancia, cuando a veces uno pierde la fe o pierdes ganas o pierdes proyectos o de repente no ganaste la convocatoria o etcétera, pues tú síguele, ¿no? O sea, porque la expresión es una constante, pues. Yo siempre Claro, les digo pues a la gente que yo estimo, es que uno es artista hasta que siempre que tengas algo que decir. ¿Sí me explico? correcto, correcto. Si tú tienes algo que decir, lo pintas, lo escribes, lo actúas, lo bailas, etcétera. Claro, claro. Entonces, siempre que tú tengas la necesidad de decir algo, plásmalo Ahí en está. cualquier ramificación artística. Perfecto. Pues bueno, Pablo, qué gozada. Muchísimas gracias. Aquí en la caja de descripción van a encontrar las redes sociales de Pablo, donde lo pueden encontrar. Y si andan por Guanajuato, pues bueno, qué mejor buscarlo en las calles, porque lo van a encontrar. Muchísimas gracias, Pablo. Igualmente, Tere, Y a ustedes que tengan un buen día, tarde, noche.
la hora que quieran conectarse a ver estas pláticas y sientan mucho. ¿Y qué color eres tú? Gracias, Pablo. Igualmente, pasen bonito el día.